cuarto trabajo es la evaluación de la atención e hiperactividad en el SAOS pediátrico. Sus autores, Saraí, Huicochea Redondo y Víctor Manuel Patiño Torreada. Institución de procedencia, Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenidos, un estado muy bonito. Adelante, bienvenida. Presentación, ¿verdad? Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Como ya lo mencionaron, soy de la UAM y les voy a platicar un poquito acerca de un trabajo que hicimos allá en Cuernavaca. De forma muy resumida, porque hicimos un trabajo con niños con sospecha de SAUS y relación con las funciones neuropsicológicas, solamente que ahorita les voy a hablar de la atención y la hiperactividad. Bueno, como ya hemos visto, dentro de los trastornos respiratorios, pues encontramos la apnea obstructiva del sueño, que también se puede dividir en adultos y en niños. Y precisamente nosotros nos adentramos con los niños porque dentro de la revisión de la literatura encontramos que sí, o sea, sí hay muchos estudios que hablan de SAUS en niños, pero nosotros queríamos ver un poquito más a detalle esos procesos neuropsicológicos. Entonces nos dimos cuenta que había muy pocos y que la mayoría pues son de otros países, que obviamente cambia el contexto. Y si había pocos, pues no hablan a detalle de esos procesos neuropsicológicos que a nosotros nos interesaban a detalle. Porque, como bien han mencionado, sí hay problemas de aprendizaje, hay bajo rendimiento escolar, pero nosotros queríamos saber un poquito más acerca de ello. Y en cuanto a procesos neuropsicológicos, me voy a referir a atención, memoria, funciones frontales como flexibilidad, planeación, organización de la información, inhibición, lenguaje, praxias, hipnosis, y que estos a su vez tienen subdivisiones. En este caso, como les mencioné, solamente voy a hablar de la atención. Bueno, dentro de los tantos estudios que se han hecho, por ejemplo, un estudio que se hizo en ratitas que se le aplicaba hipoxia intermitente simulando precisamente esta apnea, pues se encontraron dificultades en el hipocampo, ciertas estructuras del hipocampo que son responsables de la memoria, por ejemplo. Otros estudios de neuroimagen que también nos hablan de disminución de la corteza cerebral en zonas prefrontales, del parietal derecho, de la corteza del cíngulo, que por ejemplo son muy importantes para la atención. Y otros más estudios que hablan de problemas de neurodesarrollo, de aprendizaje, y bueno, claro, ¿no? Lo que nos han dicho mucho de esos niños con SAUS, que a veces se confunden con DDA. Y entonces, por ello, el objetivo es describir los procesos cognitivos, en este caso solamente la atención, en niños de 6 a 11 años con sospecha de SAUS, y también determinar si había hiperactividad o no. Atención vamos a entender como esa posesión de los sentidos hacia cierto estímulo. Y más a detalle pues podemos ver desde esa focalización hacia el estímulo, el mantener la atención, la concentración, que si hay un estímulo extra, pues tal vez voltear a verlo, pero tener esa capacidad de otra vez girar la atención al mismo estímulo. Y también, por ejemplo, ese volumen atencional o span atencional, que es muy importante, que es cuántos estímulos a la vez podemos nosotros atender al mismo tiempo, tanto de forma auditiva como de forma visual. Y bueno, de 6 a 11 años. ¿Por qué de 6 a 11 años? Bueno, sabemos que el contexto cambia en preescolar
y en la primaria. Muchas veces en la práctica clínica, y eso pasa mucho en el área de neuropsicología, los niños llegan más en esta edad. ¿Por qué? Ustedes saben, las demandas en el preescolar es muy diferente a las demandas educativas en la primaria. Regularmente las actividades son muy diferentes. Pero ya es aquí cuando los maestros dicen, es que este niño tiene algo, mándale a hacer una evaluación, o el propio médico dice, pues necesitamos un WIS, un coeficiente intelectual. Es en este momento cuando ya se dan cuenta que algo está pasando por la misma demanda que tiene la primaria. Que también en la práctica nos dice que hay padres que sí se dan cuenta que desde un poco antes que el niño tiene algo, como les menciono, es más común en la primaria. Hay veces que hasta la secundaria se dan cuenta que pasa algo con su hijo, hay veces que hasta la prepa y hay veces que nunca se dieron cuenta, ¿no? Ya los llevan muy tarde. Y bueno, determinar si existía hiperactividad o no, aunque no sé si ustedes sepan, pero la persona que acuñó el término de TDA, pues ya después se arrepintió y actualmente dijo que no existe, ¿no? Pero independientemente de eso, pues es importante, muy importante ver la conducta del niño. Y bueno, nosotros utilizamos a 20 niños, como lo dije, de este rango de edad, y bueno, tuvimos 12 niños y 8 niñas entre primero y sexto de primaria. Que utilizamos, como lo mencioné, con sospecha de hiperactividad, porque nosotros utilizamos el cuestionario de sueño de Shervin. Es un cuestionario muy completo, además que estuvo relacionado con la propia entrevista con los padres que tenían los niños problemas de adenoides y amígdalas que no habían sido operados. Para las funciones cognitivas utilizamos la evaluación neuropsicológica infantil de Ardila y Ostrovsky, que también es una batería muy completa del UNAM, es para población mexicana. Para la hiperactividad utilizamos la escala de Conners, esa tiene la versión para padres y la versión para los maestros, porque es muy importante comparar ambos contextos, y también obviamente esa historia clínica aplicada a los padres y de alguna forma cierta entrevista también con los maestros, porque también su punto de vista es muy valioso. Los criterios de inclusión, pues dentro de los de inclusión están que cubrieran ese rango de edad, que fueran detectados por el cuestionario. Excluimos a niños que tuvieran dificultades o alteraciones neurológicas, psiquiátricas, algún impedimento físico que fuera a sesgar los resultados de la prueba, o dificultades visuales o auditivas que también pudieran afectar o sesgar los resultados. Y si tuvieran esas dificultades, pues que estuvieran corregidas. La siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? Aplicamos el cuestionario a 600 niños. Bueno, el cuestionario va dirigido a los padres, lo contestan los padres. Fueron a 600 niños, de esos 600 niños solamente nos quedaron 25, pero como ustedes saben siempre pasa algo, está la muerte experimental, o creo ahora ya se le dice de otra forma, o hay padres que en definitiva no quisieron participar en el estudio, que tocó, por ejemplo, que decían los padres, bueno, yo sé que mi hijo tiene algo, pero a mí el médico me dijo que eso se le iba a quitar, así que no me interesa el estudio, y bueno, ¿no? También, como nos manejan los principios éticos, pues hay que respetar esa decisión, solamente informar qué puede hacer y qué es lo que está teniendo su hijo, ¿no? Las consecuencias que puede tener esto. Ya de los que quisieron fueron 20, a esos 20 pues se les pidió el consentimiento informado a los padres, a cada niño se le aplicó la batería, que más o menos se tardan unas 3 horas, obviamente se dividió para no cansar a los niños, y se aplicó también la entrevista clínica a los padres. Los resultados, en cuanto a la atención, encontramos puntuaciones bajas o por debajo de la norma en atención tanto auditiva como visual. La propia batería o la propia evaluación nos manejan los puntajes normales y los puntajes que están por debajo. Entonces estos niños salieron por debajo en la atención auditiva y visual. Ahí por ejemplo tenemos una gráfica, la línea roja es la
media y ven cómo la mayoría de los niños está por debajo de esa línea. En cuanto a la hiperactividad, con la escala Conners, adelante. Como les mencionaba, es para versión padres y maestros. Gracias. Maestros y padres, lo quise dejar así por separado porque salió algo muy interesante. Para los maestros nos resultaron 25% hiperactivos y para los padres un 45% hiperactivos. Entonces, como ven, para los padres los niños son más hiperactivos que para los maestros. Entonces, tal vez tengamos en cuenta el contexto en el cual se encuentran los niños o los maestros. Son grupos grandes en una escuela pública, más de 30 niños, entonces tal vez los maestros no le dedican el tiempo exclusivo a cada niño y tal vez por eso salieron estos resultados. Adelante. Y bueno, como conclusiones, podemos ver que sí hay puntuaciones bajas en atención visual y auditiva. Entonces, pensemos, ¿qué hace un niño en la escuela, en el salón? Pues el maestro le dicta, el maestro escribe en el pizarrón, entonces el niño tiene que atender los ejercicios del cuaderno, del libro. Entonces, si es un niño que tiene el span reducido, pues obviamente va a tener dificultades en su rendimiento. Si es un niño que tal vez tiene problemas en el rastreo, pues tal vez va a tener dificultades también académicas. Entonces, hay a veces que los propios maestros, con entrevista directa, decían, es que es un niño lento, es un niño pues tontito. Entonces, y realmente así lo dicen. No es que sea un niño tontito, simplemente es un niño que su span atencional es un poquito más reducido que los demás y su rastreo es un poquito más lento que los demás. Entonces, si se trabaja adecuadamente, si tú le brindas las actividades, las tareas adecuadas y si se brinda un plan de habilitación para el niño, pues obviamente va a mejorar. Entonces, hay que trabajar en ello. Obviamente, como sabemos, pues esto depende de algo multidisciplinar, no solamente de una persona. Además de ese apoyo psicoeducativo que se tiene que dar tanto a los padres como a los maestros, porque aquí la percepción que hay con este padecimiento, realmente hay unos discursos que varían mucho. Por ejemplo, me tocó desde de la madre que me decía, yo sé que mi hijo tiene algo, obviamente, pero yo lo apoyo, yo le brindo las herramientas para que no tenga dificultades en la escuela. Y hay la otra contraparte que dice, ok, yo sé que también mi hijo tiene algo, pero pues por eso que tiene algo, yo lo cuido, yo lo mimo, que no le vaya a pasar nada porque se enferma, no me lo toquen, por favor. Entonces, como que hay una sobreprotección. Y en esos niños, son los niños que se puntaron muy bajos, mientras que los otros niños puntaron más arriba. Entonces, hay que tener esa educación. También los docentes, hablar con ellos para no tener falsas percepciones. O sea, me tocó también los padres que me decían, es que tú hablas con los maestros, tú explícales porque a mí no me hacen caso y ya contigo pues ya va a cambiar la relación de maestro-niño. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Madre, gracias por haber dicho, pues le entrego la constancia a nombre de la sociedad.